Bien amigos, bienvenidos a este nuevo video. En esta oportunidad les traigo una parte importante de la historia de Bitcoin. Una parte donde se relacionó el mercado criptográfico con lo que era el mercado negro, específicamente con Silk Rock. ¿Qué era realmente Silk Rock? ¿Cómo funcionaba? ¿De qué manera se asumió BTC como la moneda predilecta de este intercambio en el mercado negro? Esto y mucho más vas a saberlo en este video. Así que los invito a verlo hasta el final. Empecemos. Silk Rock fue lanzado en febrero de 2011 por un hombre conocido bajo el alias de Dread Pirate Roberts. Este mercado online operaba en la Dark Web, un rincón de internet al que solo se puede acceder a través de navegadores especiales como Tor. Silk Rock prometía ser un mercado libre de regulaciones, donde los usuarios podrían comprar y vender absolutamente cualquier cosa. Pero, ¿tienes una idea de qué se vendía específicamente en Silk Rock? Te lo explico a continuación. Prácticamente cualquier tipo de drogas, medicamentos sin prescripción médica, documentos de identidad falsos como pasaportes, licencia de conducir, billetes falsos de diversas divisas, o servicios ilegales como servicios de hackers para tener acceso a cuentas de correo electrónico, redes sociales y otros servicios online, servicios de espionaje, productos financieros ilegales como información de tarjetas de crédito y débito robadas y cuentas bancarias comprometidas, armas, sustancias químicas y todo lo que pudieras imaginar. En vista de todo esto que vendían, ¿cómo aseguraban que las transacciones fueran seguras dentro de este lugar? Es aquí precisamente donde entra BTC, una moneda creada en el 2009 por un personaje hasta ahora desconocido que se llamó Satoshi Nakamoto. Hasta este momento se desconoce totalmente quién es. Se presume que era una persona, se presume también que era un grupo de personas que lo crearon, pero hasta ahora no se tiene certeza. Bien, pero ¿qué específicamente, cuáles características permitieron que fuera Bitcoin la moneda que se escogiera para pagar a través de Silk Rock? Dos cosas principalmente. Primero, el anonimato. Aunque las transacciones de Bitcoin se registran públicamente en la blockchain, las identidades detrás de las direcciones de Bitcoin pueden ser difíciles de rastrear. Y segundo, la descentralización. No hay una entidad que controle Bitcoin, lo que significa que las transacciones no pueden ser fácilmente censuradas. ¿Y qué pasó con Silk Rock cuando las autoridades comenzaron a investigarlo? En octubre de 2013, Ross Ulbricht, el hombre detrás de Dread Pirate Roberts y creador de Silk Road, fue arrestado. Las autoridades lograron rastrear una serie de errores cometidos por Ulbricht que llevaron a su captura. Posteriormente fue juzgado y sentenciado en el año 2015 a 2 cadenas perpetuas más 40 años de cárcel. Como es de esperar, Ross Ulbricht aún sigue en la cárcel. Tiene 9 años ya de condena. Muchas personas han salido en la defensa, alegando que ha sido una condena bastante exagerada. Sin embargo, hay que considerar los múltiples delitos que cometió a través de su página Silk Rock, donde se vendía todo tipo, absolutamente todo tipo de sustancias ilegales, de cosas ilegales y adicionalmente la evasión fiscal, entre otras cosas. Y podemos decir que el inicio del uso del BTC en actividades ilegales comenzó en ese preciso momento, lo que se incorpora en el inconsciente colectivo como algo que es difícil de eliminar del todo. ¿Qué pasa? Que si se empieza a utilizar algo primeramente como una moneda para lavar dinero, para comprar objetos y cosas ilegales, eso es una de las cosas que más se instaura en la mentalidad de las personas y de cierta manera continúa en el inconsciente de muchas personas, de que todo esto es de esa forma, de que las actividades ilegales son los únicos usos que pueden tener este tipo de tecnología y de finanza. Adicionalmente, hay que reconocer que en el transcurso de la historia, hasta nuestros días, ha habido unos casos de estafas muy grandes que se relacionan con el uso de criptomonedas, no necesariamente con BTC, pero sí con el uso de otras criptomonedas. El detalle no se trata de la tecnología en sí, sino como ocurre con todo, que existe algo y dependerá de las personas el uso que se le dé a determinada tecnología o a determinado producto. Que un grupo de personas haya utilizado algo
para hacer el mal, no quiere decir que sea su único uso. Como pueden apreciar, Silk Rock fue una de las principales causas que provocó que hubiera una visión negativa en relación a lo que son las criptomonedas y el Bitcoin en general. Pero los últimos meses, sobre todo los últimos años y sobre todo los últimos meses, hemos visto una gran cantidad de adopción, incluso institucional. Podemos ver países como El Salvador que ya tienen el Bitcoin como moneda de curso legal. Están actualmente asesorando al gobierno de Milei, al gobierno argentino, para ver de qué manera pueden implementar también cosas similares, supongo, en Argentina para asumir de manera regulada lo que es el uso de BTC en ese país. Ya fue aprobado el ETF de Ethereum. Pronto podrá comenzar a recaudar fondos, a entrar dinero institucional a través de los ETFs para la compra de Ethereum. Entonces, creo que el camino y el futuro se ve bastante próspero. Hay personas que tienen que este año o el año próximo pudiéramos ver un BTC en $250,000, en $500,000, un Ethereum en $10,000, $22,000. Estamos hablando de precios bastante elevados. Gracias a que, por el hecho de que ha sido regulado a través de los ETF, el acceso del ingreso de dinero institucional, que de cierta manera permite que tengan esas grandes corporaciones, grandes gestoras de fondos, tengan mucho más seguridad al momento de ingresar al entorno cripto, se sienten un poco más seguros. ¿Qué va a pasar en un futuro con el entorno cripto? Como todo a nivel económico es incierto, pero todo apunta a que vamos bien encaminados. Y lo que sí es muy cierto es que la visión que se tenía en el año 2011, 2012, 2013 ha cambiado radicalmente a un punto de vista mucho más positivo en relación a lo que sonó este tipo de activos. Bueno, por ahora me despido. Espero que haya sido de su total agrado este video, que haya sido informativo. Cualquier duda, cualquier recomendación pueden dejarla en los comentarios. Los invito a suscribirse, los invito a darle like a este video y nos vemos en la próxima.